Bueno, vamos a hablar un poco más sobre este hecho ocurrido en la avenida Álvaro Obregón de la colonia Roma. Como ya hemos comentado, pues un hombre en aparente situación de calle, porque hay testimonios de que pernoctaba en un parque, pues tomó una gran piedra de unos 6 kilos y la azotó en contra de la cabeza de un joven comensal en un restaurante de esa zona de la ciudad. Y pues para tratar de entender un poco más, vamos a platicar con la psicoanalista Ingela Camba, quien nos acompaña por la línea telefónica. ¿Qué tal, Ingela? ¿Cómo estás? Buenos días, Pascal. Buenos días al auditorio. Muchas gracias por la invitación a conversar de estos temas. Bueno, yo me imagino que pues, no se puede hacer un diagnóstico así de bote pronto, sin más información respecto de qué pudo haber pasado por la cabeza de este hombre para agredir a alguien de esta manera. No sé, dicen las autoridades que lo tuvieron, que encontraron droga. eh, También hay versiones de que pues estaría, digamos, bajo los efectos de alguna droga en el momento de hacer esto, pero pues yo tampoco me animo a decir que se trata de un tema de salud mental, pero pues por lo menos como hipótesis podríamos pues examinarlo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Es difícil, como bien dices, y hay que tratar de ser rigurosos en el tema, de, de que un diagnóstico se puede hacer cuando tienes una entrevista con la persona. Sin Sí. embargo, hay varios hechos que nos pueden ayudar a pensar qué es lo que puede estar pasando. Ujú. Entonces, aquí podemos partir de dos cuestiones que pueden ser inherentes a esta persona. Una, que tenga un estado psicótico de esquizofrenia previo, y entonces eso lo llevó a una situación de calle, Ujú. ¿no? Porque muchas veces las familias no pueden sostener la violencia y entonces salen a la calle y viven fuera. Esto no quiere decir que sea siempre lo que pasa en la esquizofrenia, por supuesto, pero bueno, esa podría ser una vía. Y la otra es que evidentemente tenga un consumo, una dependencia y seguramente un abuso de drogas Sí. que lo lleva a cometer estos actos violentos, ¿no? Probablemente en un estado de intoxicación, que es cuando se rebasan los límites y se pueden entrar en periodos delirantes y psicóticos. Digamos que es muy probable que lo que pasó es que este hombre estaba en un estado psicótico y habrá tenido alguna fantasía violenta con la que identificaría a este joven Ujú. y fue y lo golpeó de una manera, bueno, atroz, ¿no? Que es un poco lo que vimos, la imagen Sí, que nos ha vemos dejado todos. helados a todos, ¿no? Sí, sí, terrible. Pero además hay algo bien importante que en un estado de salud, digamos, más o menos normal, más o menos neurótico como podríamos ser nosotros, nos es muy difícil de entender la locura, ¿no? Por más que podamos explicar que hubo una identificación con alguna historia pasada, en alguna fantasía delirante, Ajá. seguramente una fantasía paranoide de la que se estaba defendiendo, finalmente nos cuesta mucho entender una agresión salida así de la nada. Entonces, la, eh, la locura o la psicosis por intoxicación son cuestiones bien delicadas que se necesitan estar monitoreando constantemente, ¿no? Ahora, el padre de Andrew me acaba de decir que pues la policía que lo detuvo le refiere que pues no es un hombre que no entienda lo que le está sucediendo. Vaya, sabe que está detenido por algo que hizo, que todos vimos. Es posible esto? Es decir, es posible que pues la fantasía, digamos, que lo llevó a atacar a este joven de la manera que vimos, pueda ser, digamos, un estado temporal de la conciencia. Eh, sí, pero o sea, la fantasía es inconsciente, digamos, ¿no? A lo Ajá. mejor él tiene una historia detrás, que en términos de la justicia no importa, o sea, lo que tiene que ser, obviamente, la ley tiene que entrar y castigar, ¿no? Sí. Por supuesto, pero sí puede ser que él reivindique su acto, Ujú. que él sea muy consciente. Además vemos, o sea, las funciones del yo, que quiere decir cuando uno camina, coge una piedra, todo eso necesita un yo consciente que lo está haciendo, no Sí. se puede aducir que hay una
en este caso que hubo una cosa temporal de la que no se dio cuenta. Entonces, él es muy consciente de ese acto, porque además después lo vamos caminando tranquilamente, simulando, ¿no? Sabiendo lo que había pasado antes, no con angustia, no con nada. Entonces, sí, es muy probable que sea consciente de ese acto. Lo que no podemos saber es cómo él refiere las causas que lo llevaron a hacerlo, ¿no? Yo no he escuchado ninguna entrevista, porque está obviamente en investigación, para poder entender qué fantasía fue. Lo que sí podemos saber es que estaba o dentro de un estado de intoxicación o dentro de un delirio probablemente paranoide alucinatorio. Ahora, para ir del caso particular a lo general, estamos en un momento de nuestra sociedad de mucha violencia en la calle. Estamos también saliendo de una pandemia que tuvo, hasta donde entendemos, efectos. Tú ayer escribías sobre ello en el periódico Excelsior, efectos sobre la salud mental. Tenemos, por más que durante años pensamos que éramos únicamente un país de tránsito de drogas, somos un país consumidor de drogas, y recientemente los diputados y senadores aprobaron cambios a la ley de salud que parecen terminar o parecerían terminar con la reclusión de pacientes psiquiátricos. Digamos, ¿qué te parece importante decir en el contexto? Mira, hay dos temas bien importantes. Uno, que este acto evidentemente llega a estigmatizar la enfermedad mental grave delirante. Entonces es muy fácil que la gente pueda pensar que personas que sufren de psicosis todas van a llegar al acto y entonces que es terrible y que habría que encerrarlos, ¿no? Esto es muy grave porque en realidad no es tan así. Pero el descuido de estos trastornos llega a que un rasgo o un caso único se convierta en el total, ¿no? Entonces esto es lo primero que hay que decir, que hay que tener cuidado con no estigmatizar la enfermedad mental. Sí. Pero en un segundo momento tenemos que pensar en esta ley, en esta propuesta de ley que sí que aprobaron, y mientras yo la leía y revisaba todos los principios humanos en los que se basa, uno está de verdad muy de acuerdo. Pero es paradójico, porque, por ejemplo, habla todo el tiempo de la dignidad de todas las personas, no minimizar el estatuto, quizá de repente jurídico, de la enfermedad mental, que pueden estar fuera, que pueden convivir. Entonces, con todo eso estamos muy de acuerdo. Pero sin proponer tratamiento para estos casos, entonces se queda todo en buenos deseos y en esperar que la gente no se enferme. Y pensar que los tratamientos ambulatorios van a ser suficientes. Es cierto, y esto hay que decirlo, en otras partes del mundo los internamientos psiquiátricos han bajado de repente 50%, ¿no? Muchísimo. Desde los años 70 ahorita en Estados Unidos han bajado el 50%. ¿Por qué? Porque hay tratamientos, porque hay medicinas y porque hay un control de salud importante y hay sistemas de salud que pueden atender a estas personas. Si nosotros no tenemos un sistema de salud que permite un cuidado ambulatorio, entonces es dejarlas a su suerte, porque muchas de estas personas que entran a los psiquiátricos es porque la familia no pudo más con ellos. Y decidió abandonarlos, porque se pudieron dar episodios de violencia bien severos en la casa, de mucho miedo. Dijeron, ya no podemos con esto. Entonces fueron e internaron, ¿no? Y aunque los tratamientos psiquiátricos sí se tiene que revisar, de repente en muchos hospitales las prácticas podemos encontrar cosas que nos parecen muy duras, muy sádicas, pero no necesariamente va a ser mejor enviarlos a la calle y que dentro de la pasen a ser indigentes, además a los que se les tenga miedo, ¿no? Claro. Porque no, este es un caso que vimos, pero realmente hay muchas más personas en situación de calle que no cometen estos actos violentos. Pero entonces, todo lo que se quería generar con una propuesta de ley más humanística, pues viene a desvirtuar y a ir en contra, porque no hay apoyo para estas personas a las que se busca redignificar, ¿no? Pues sí, me queda únicamente un minuto, pero y en el caso pues de ser un asunto de consumo de drogas, pues también tendría que llevarnos este caso particular a una discusión general sobre el tema, ¿no?
Por supuesto, porque el consumo de drogas genera esto y genera trastornos que además son degenerativos. Sí. Incluso el consumo de la marihuana, que es un temor, ya no les voy a entrar más, pero en algunas personas claro que puede tener efectos degenerativos. Y por supuesto la cocaína, los inhalantes, Sí. el polvo de ángel, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, Íjala, muchísimas gracias por darnos tu reflexión sobre este tema. Nos parecía relevante pues, tener la opinión de una especialista. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias por la invitación. Un abrazo, Pascal. Buen día. Gracias. La psicoanalista Íngela Camba, quien también es articulista en el periódico Excelsior.